porque aún los apóstoles dijeron, es dura tu palabra, ¿verdad? Pero mi punto siempre ha sido, Dios no nos ha llamado a una vida de pruebas, nos ha llamado a tomar una cruz, que es diferente. ¿Amén? Incluso tomamos el ejemplo cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu, que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Amén. Y vemos nosotros la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que de esa misma manera, el Espíritu Santo de Dios nos señala la cruz. Amén. Nos señala la cruz. Y allí es donde le probamos nosotros a Dios que queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que usted quiere ser un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo le va a señalar la cruz. Amén. Y si usted le quiere probar a Dios que quiere ser discípulo de Cristo, usted dice, voy. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y es precioso lo que hay después, porque a esto es lo que yo le llamo proceso. Muchos le llaman proceso a lo que no es proceso. Esto le llamo yo proceso: tomar la cruz, seguir a Cristo, crucificarse con Cristo, morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo. A esto le llamo yo proceso. Gloria a Dios. Y es precioso lo que hay después, porque así como vinieron ángeles y le sirvieron a Cristo en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, yo estoy seguro que hay bendiciones grandes, tanto en lo material como en lo espiritual, a aquel que pase este proceso que dice la Biblia, para aquellos que quieren ser discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de al menos estas 4 cosas. Ser crucificado con Cristo, que lo dice la palabra. No es que nosotros querramos inventar una manera de salvarse. No, lo dice la palabra, ¿verdad? Ser crucificado con Cristo, ser muerto con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Estas 4 cosas. Ahora, yo no sé si ustedes se han estado preguntando cuándo sucede esto. ¿Cuándo pasa esto de que yo soy crucificado y que luego soy muerto y que luego soy sepultado y que luego resucito con Cristo? Esta es una pregunta que yo me hacía. Amén. Porque a veces el apóstol Pablo, por ejemplo, aparece enseñando de que él está en lugares celestiales sentado con Cristo, pero en otras aparece que está muerto con Cristo, y así. Entonces la conclusión de esto es de que estos 4 aspectos de la salvación sucede todo al mismo tiempo, en el mismo instante y a la misma vez, de una manera continua y permanente, mientras vivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta que muramos, hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Esto que encontramos, estos 4 aspectos de la salvación, sucede todo al mismo tiempo, en el mismo instante y de manera continua y permanente en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y la verdad es, cuando Dios nos salvó, es como si nos haya hecho pasar por una puerta. Amén. Por una puerta. Hemos pasado de lo material, por ejemplo, hemos pasado de lo material a lo espiritual. Entendemos las cosas espirituales. Amén. El que es salvo entiende las cosas espirituales, porque hemos pasado de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Amén. De lo humano a lo divino, de lo temporal
a lo eterno. Amén. O sea que los que somos salvos vivimos en la eternidad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué es la eternidad? Vamos a hablar un segundo acerca de lo que es la eternidad. La eternidad pues, es un tiempo que no tiene fin. Amén. Es un eterno presente, o sea, ayer es hoy, mañana es hoy, ¿verdad? Dios no se rige por el tiempo, amén, sino por un orden, amén. Así que si nosotros hemos pasado estos 4 aspectos que les menciono, ese es el orden que Dios mira, amén. Y tenemos que ver la salvación de la misma manera que Dios lo ve, amén. ¿Estamos claros? Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios. O sea, como decíamos en la enseñanza anterior, no podemos pecar porque estamos crucificados con Cristo. Amén. Y tenemos acceso al Padre porque somos sus hijos. Al ser justificados, al ser muertos, hemos sido justificados del pecado, dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 6. Así que la justificación, vamos a hablar separadamente más adelante acerca de lo que es la justificación. Hay, por ejemplo, la santificación y la justificación. Son 2 temas bien importantes, vamos a hablar después de eso. Pero la justificación es, como quien dice, el boleto de acceso al Padre. ¿Amén? O sea, cuando nosotros accesamos a la presencia de Dios, es porque somos justos delante de Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, todo es en Jesucristo. Amén. Dios no mira nada que esté fuera de Cristo. Y Él nos mira a nosotros en Cristo. Amén. Así que, como les decía, no podemos pecar porque estamos crucificados con Cristo. Tenemos acceso al Padre porque hemos sido justificados. No nos afecta lo terrenal porque estamos muertos con Cristo. Amén. Le explicamos el martes pasado. Y vivimos en victoria siempre, ¿verdad? Porque hemos resucitado con Cristo. Amén. Amén. El que vive en derrota es porque no ha resucitado con Cristo. Pero todos los que han muerto, han sido sepultados y han resucitado con Cristo, viven una vida en victoria. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un discípulo de Cristo? O las señales, como decía el mensaje del domingo, tiene que haber señales. Amén. Entonces, vamos a hablar brevemente acerca de esto. ¿Cuáles serían las características de un discípulo de Cristo? Amén. Pueden ustedes colaborar si quieren. Amén. Ustedes pueden aportar, amén, algún pensamiento que tengan. ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? Aleluya. Yo he anotado aquí algunas. Amén. En primer lugar, conoce, entiende y vive en la voluntad de Dios. Amén. Es controlado y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Al cristiano lo va a guiar, lo va a controlar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así como a los borrachos los controla el vino, ¿verdad? Así nosotros somos controlados por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. O sea, como dice el apóstol Pablo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que esa sería una de
las primeras características de un verdadero discípulo: conoce, entiende y vive en la voluntad de Dios. Jesucristo es el Rey para esa persona. Y a la misma vez que decimos que Jesucristo es el Rey para esa persona, entendamos que a esa persona no le va a faltar nada. Amén. Amén. Porque Jesucristo es el Rey. Cuando nos falta algo es porque Él no está siendo el Rey de nosotros, ¿verdad? O sea, hay abundancia de pan en la casa de aquel donde Jesucristo es el Rey. Amén. Gloria a Dios. No va a faltar nada. Conforme leemos en la palabra de Dios, no va a faltar nada en la casa de aquel donde Jesucristo es el Rey. Aleluya. Aleluya. Lo dice la palabra de Dios. Ok. Segunda característica. Conocemos, como hijos de Dios que somos, conocemos los privilegios que tenemos como hijos. Los hijos tienen privilegios en sus casas. Amén. Pero también tienen responsabilidades. Amén. Amén. O sea, el Hijo de Dios reconoce, esta sería otra característica, reconoce sus privilegios y sus responsabilidades que tiene como hijo. Amén. Y una de las responsabilidades de nosotros como cristianos, debemos de ver, contemplar en este caso y tomar como ejemplo la misma familia. Amén. El hijo mayor cuida al hijo menor. Amén. Los padres confían sus hijos menores a sus hijos mayores. Amén. Entonces, esa sería una de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Que el hijo mayor cuida del hijo menor. Debemos de cuidar a los que van comenzando su vida en el Señor. Los más, los que tienen 5 años, vamos a ponerlo de esa manera, de estar acá en la iglesia, son los hijos mayores, los hermanos mayores. Y los que acaban de entrar son los hermanos menores, ¿verdad? Que tienen que ser cuidados por los hermanos mayores. Es una de nuestras responsabilidades. Y Amén. ya no se diga de los amigos que a veces nos visitan. Tenemos la responsabilidad de cuidar a los tiernos, amén, a los que comienzan. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así debemos de prepararnos para esa responsabilidad. O sea, como hijos de Dios, reconozcamos que tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y cada uno de nosotros tiene que comenzar a prepararse para ser de bendición para los demás. Cualquier cosa que diga o que haga, la Biblia dice que tiene que hacerlo con gracia. Amén. Tiene que sazonar, dice, lo que diga, ¿verdad? Para que edifique, ¿verdad? Porque si lo dices porque no hay lo que decir, no va a edificar, ¿verdad? No va a fortalecer el espíritu de nadie, ¿verdad? Entonces, debemos de prepararnos y sacrificarnos para tener, dice la Biblia, que compartir con los demás, ¿verdad? Antes no trabajábamos espiritualmente. Hay un versículo que quizás está en el contexto del material donde dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Está en un contexto material, pero lo podemos aplicar a lo espiritual, ¿verdad? Preparemos algo para edificación de los demás, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos dé para poder dar a los demás. Si Dios nos llena, es para que nos vaciemos. Si Él nos da, es para que nosotros demos. Amén. Amén. Así que
nosotros debemos de reconocer es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Eso es amor. Cuando amamos a la iglesia, buscamos dones y ministerios para servir. El amor se manifiesta en el servicio. Entonces, el que sirve es porque ama. Amén. Entonces, en la iglesia pueden haber muchas necesidades, pero somos nosotros los que vamos a llenar esas necesidades. Y si de verdad amamos a los demás, entonces pidamos al Señor capacidades, dones, ministerios para servir. Por ejemplo, orar por los enfermos, por decir algo. Si amamos a las personas, vamos a pensar de que necesitan oración, necesitan ministración en el Espíritu Santo de Dios. Que se necesitan dones y ministerios en la iglesia. El don de sanidad. Y hay muchos otros dones, ustedes saben. Amén. Así que es otra de las características que tiene el discípulo de Cristo. Que sabe que es hijo de Dios, tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Amén. Gracias por el amén. Amén. Ok, otra responsabilidad. Deja de ser espectador. ¿Saben qué es espectador? Amén. Deja de ser un espectador y se convierte en un protagonista. Aleluya. En un actor. Amén. Deja de solo estar mirando. Amén. Y comienza a hacer algo en la obra de Dios. Así que una de otras características es esto. Deja de ser un espectador nada más y se convierte en un protagonista. Gloria a Dios. O sea, la iglesia está escribiendo una historia, por así decirlo. Y cuando vean la historia de la iglesia dentro de unos 20 años, ahí va a estar su nombre y va a estar lo que usted hizo. Aunque usted no esté aquí probablemente, ¿verdad? Pero si usted es un protagonista, va a estar su nombre y lo que usted hizo. Y ya lo digamos también en el libro de Dios. Dios tiene un registro también de las obras, de lo que hacemos acá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, otra característica parecida a la anterior, pero un poquito diferente. Otra característica es que deja de ser dependiente y se convierte en colaborador. Amén. O sea, el que comienza, pues todos comenzamos como niños, necesitando de los demás, ¿verdad? Pero crezcamos en el Señor, crezcamos espiritualmente. Amén. Busquemos el crecimiento espiritual y dejemos de ser dependientes y convirtámonos en colaboradores. No le dejemos el trabajo solo al pastor. Hay cosas que nosotros las podemos hacer también. Amén. Y la verdad es esta, ¿verdad? El pastor no necesita solo dependientes, necesita colaboradores. Amén. Necesita gente que colabore con el ministerio. Amén. Así que esta es otra de las características del discípulo de Cristo. Deja de ser dependiente y se convierte en colaborador. Amén. O sea, tiene que haber un momento en nuestra vida de crecimiento espiritual donde nosotros ya no pensemos solo en nosotros mismos, solo en nuestras necesidades, sino en las necesidades de los demás. Amén. Así que todos podemos colaborar, somos un cuerpo, y dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros. Amén. Así que el uno necesita al otro.
Yo necesito de usted, ¿verdad? Y todos nos necesitamos los unos a los otros, porque somos un solo cuerpo. Amén. Aleluya. Así que busquemos esa vida de Dios, esa vida del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Y así es como se resuelven todos los problemas, con la vida de Dios en nosotros. Mientras nosotros no tengamos esa vida de Dios en nosotros, siempre vamos a tener problemas. Pero todos los problemas se resuelven con la vida de Dios en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Así que es bueno preguntarnos, ¿conocemos la voluntad de Dios o vivimos para nosotros mismos? ¿Vivimos para Dios o vivimos para nosotros mismos? Amén. Una pregunta. Aleluya. Así que es lastimoso cuando hay cuando alguien se retira, cuando alguien se da por vencido, o cuando alguien dice esto está difícil, amén. Pero en realidad no es nada difícil. Solo dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos llene y que Él nos guíe, amén. El que se va de la iglesia es porque su conversión no fue verdadera, porque su arrepentimiento no fue sincero, o porque no renunció a sí mismo para seguir al Señor, o porque su fundamento, su fe no fue firme. La Biblia habla de gente que funda su casa sobre la arena. ¿Amén? Y el que se va es porque fundó su casa sobre la arena. ¿Amén? Pero el que funda su casa sobre la roca persiste. Aleluya. Y siempre va a estar acá. Muchos pues tienen a Dios algo así como un salvavidas, pero Dios es el centro de nuestra vida. Dios vive en nosotros. Dios no es algo que tengamos ahí como algo guardado por si algún día lo necesitamos, ¿verdad? Ustedes saben que es un salvavidas, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, cuando van a pescar, ¿verdad? Se ponen un chaleco, o sea, nadie quiere tener la necesidad de usarlo, ¿verdad? Pero lo usa como un recurso en caso que sea necesario, ¿verdad? Entonces, muchos tienen a Dios de esa manera, ¿verdad? Lo tienen como un recurso por si algún día lo necesitan. Amén. Pero Dios, lo espiritual no trabaja de esa manera. Dios es el centro de nuestra vida, es nuestra vida misma. Él vive en nosotros. Aleluya. Así que quisiéramos profetizarle cosas bonitas a todo el mundo, pero si la gente no se crucifica, no crucifica su espíritu de rebelión que tiene, ¿verdad? Dios no va a hacer nada con ellos. Así que por más que le profeticen a alguien cosas bonitas, no van a suceder, porque Dios no va a dar cosas buenas a alguien que no le garantice que se va a crucificar con Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que si nosotros confiamos en Dios, está bien, pero el otro lado del asunto es si Dios confía también en nosotros. Amén. Amén. Porque nosotros confiamos en Él. Ahora, ¿somos nosotros confiables para Él? Es otra cosa. Entonces, Dios nos va a dar cosas grandes si Él también confía en nosotros. Si nosotros le garantizamos que vamos a crucificarnos con Cristo, pues Él va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Aleluya. Así que vamos a concluir este tema acá por ahora y vamos a traer un nuevo tema para el próximo año.
la próxima participación. Dios te bendiga.